Bueno, buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos a una de las sesiones de nuestra Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García. Agradecer nuevamente también la hospitalidad que nos brinda el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, a Memo Ortega por todas las facilidades para que estas sesiones se lleven con normalidad. El día de hoy pues tenemos como motivo de esta sesión pues presentar, comentar, celebrar también los 75 años de Historia Mexicana, una revista emblemática para los historiadores pues muy importante, ¿no? en nuestra formación como una de las fuentes más consultadas que tenemos a la mano hoy en día con el acervo, en el acceso electrónico. Y bueno, nos acompañarán hoy para comentar este número especial para celebrar sus 75 años de debate y difusión, pues también la conformación de un dossier coordinado por la doctora Elisa Cárdenas, que lleva por título La producción de lo religioso y lo político en el siglo XIX latinoamericano. El día de hoy nos acompañan el doctor Rafael Rojas, editor de la revista Historia Mexicana, la doctora Rosa Vesta López Taylor, quien hará comentario de este dossier del número 296 de Historia Mexicana, y por supuesto la doctora Elisa Cárdenas, quien hará comentario también de la conformación y organización de este número, de este dossier. Le daré primero la palabra al doctor Rafael Rojas, no sin antes hacer comentario de su semblanza y su trayectoria. El doctor Rafael Rojas es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México. Se especializa en la historia intelectual, política y diplomática de América Latina en los siglos XIX y XX. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de los consejos editoriales de las revistas Histor, Cuban Studies y Letras Libres, director de la revista Historia Mexicana, premios Matías Romero de Historia Diplomática en 1999, Anagrama 2006 e Isabel de Polanco en 2009. Sus temas de investigación giran en torno a la historia intelectual y política de América Latina, siglos XIX y XX, relaciones internacionales, liberalismo, revoluciones, izquierdas, exilios, Guerra Fría. Me di la libertad de revisar su trayectoria a través del portal del Colegio de México, y bueno, es mucho más amplio lo que se puede encontrar de su producción académica. Me limitaré a mencionar sus últimos 3 libros, que son La Epopeya del Sentido, ensayos sobre el concepto de revolución en México, editado por el Colegio de México en 2022. Otro título es El Árbol de las Revoluciones, Ideas y Poder en América Latina, editado por Turner en 2021. Los libros de La Derrota, Revolución contra Revolución y Exilio en México, editado por la Academia Mexicana de la Historia en 2020, así como La Polis Literaria, El Boom, la Revolución y otras polémicas de la Guerra Fría, editado por Taurus en 2018. Muchas gracias, doctor Rafael, por estar aquí presente y pues compartirnos más su labor al frente de Historia Mexicana. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan en esta presentación del número 296 de la revista Historia Mexicana. Este es un número que contiene un dossier, yo creo que muy adecuadamente titulado La producción de lo religioso y lo político en el siglo XIX latinoamericano, pero como pronto se verá, yo creo que ofrece reflexiones que desbordan la temática y el espacio que se sugiere incluso en el título. Es un dossier que reafirma una tendencia, una gravitación que siempre ha tenido la revista Historia Mexicana, pero no siempre ha sido tan notable, yo diría, que como en la última década más o menos. Y me refiero a la tendencia a dar espacio, a dar cobijo en las páginas de Historia Mexicana a una reflexión histórica, historiográfica sobre América Latina.
¿no? Como el nombre de la revista dice, Historia Mexicana trata de historia de México. Trata de ser siempre una revista que aborde las cuestiones nacionales de México desde enfoques muy diversos: historia social, historia económica, historia política, más recientemente historia ambiental, historia de género, historias de muy diversos actores sociales, políticos, económicos, y por supuesto también historia cultural, intelectual, conceptual, lo que antes se llamaba, no exactamente lo que antes se llamaba, lo que en un tiempo se dio en llamar historia de las ideas. Ya son perspectivas historiográficas muy distintas las de hoy, ¿verdad? Las que concurren en el mundo de los conceptos, las ideas y los valores. Como decía, desde un principio la revista tuvo esa gravitación. Algunos de los primeros directores de historia mexicana, recordemos, fueron latinoamericanistas. Daniel Cosío Villegas escribió un gran libro que se llama Los extremos de América a principios de la Guerra Fría, que comparaba a México con los otros países latinoamericanos. María del Carmen Velázquez, una historiadora muy presente en las primeras décadas de historia mexicana, fue también una latinoamericanista. Otra directora de la revista, Josefina Zoraida Vázquez, se interesó mucho en la historia diplomática, intelectual y política de nuestra región. Clara Lida, como sabemos, es una historiadora de México, pero también de Iberoamérica, de los exilios. Más recientemente, yo diría que bajo la dirección de Pablo Yankelevich, que es el actual director del Centro de Estudios Históricos, que es un especialista en la historia de las relaciones entre México y América Latina durante la época de la Revolución Mexicana, creo que se consolidó esa corriente, y en los últimos años hemos tenido la fortuna de dedicar dossiers a varios temas latinoamericanos. Por ejemplo, recuerdo solo algunos: un dossier dedicado a la historia del fútbol en América Latina, un dossier dedicado a la historia de los primeros partidos comunistas en América Latina, y un dossier dedicado a las corrientes guerrilleras, políticas, intelectuales de la nueva izquierda durante la Guerra Fría. Esos son tres ejemplos, ¿no?, de ese perfil latinoamericano de historia mexicana. Este número confirma esa gravitación. Es un número que han coordinado Elisa Cárdenas Ayala. Como ustedes saben, es una gran conocedora de la historia del México revolucionario, pero también de el americanismo o el latinoamericanismo desde la perspectiva del Vaticano, de la Santa Sede en Roma. Así que es una mexicanista y una americanista, o si quieren, latinoamericanista. Y este dossier que ella coordinó con el colega Francisco Ortega, colombiano, se trata de delinearse de esa manera. Sin embargo, como veremos ahora mismo, leerán ustedes aquí artículos dedicados a algunos países latinoamericanos, especialmente a la relación entre lo religioso y lo político en algunos países latinoamericanos, como el artículo de Susana Gasmuri sobre Chile, de Roberto Di Stéfano sobre Argentina, y del propio Francisco Ortega sobre lo que se llamaba en el siglo XIX Nueva Granada y que hoy es Colombia, más o menos, no exactamente. Pero también hay ensayos aquí, como el de Franz Hensel, que yo diría que se inscriben más en una perspectiva atlántica, podríamos decir, sobre el republicanismo, las metáforas, las pasiones en el lenguaje político del siglo XIX, no es exactamente latinoamericano. Y el ensayo de la propia Elisa Cárdenas, que sí recorre, yo creo, un horizonte, una perspectiva latinoamericana. Así que estamos muy contentos en Historia Mexicana con haber editado este número, que estamos seguros de que será referencial en los debates sobre la historia intelectual, la historia conceptual, las tensiones entre lo religioso y lo político, y especialmente en la referencial para el desarrollo de esta mirada sobre América Latina
desde el campo historiográfico mexicano. Es lo que yo quería decir. Muchas gracias, doctor, por mostrarnos de qué manera la historia mexicana se ha adecuado a las corrientes historiográficas en sus distintos momentos. Y ahora el dossier que se presenta, pues bueno, acude a esta misma tendencia, ¿no?, de hacer historia desde los conceptos, sin dejar de considerar cómo se han incorporado otras corrientes en cada uno de los dossiers que se han presentado en esta revista. A continuación le daremos la palabra a la doctora Rosy Vesta López Taylor, para quien nos dará un comentario general de este dossier, y bueno, igualmente acudiré a este procedimiento de mencionar una trayectoria de la doctora Rosy. Ella es licenciada en Economía y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Historia Económica por la Universidad Nacional Autónoma de México y una estancia en la Universidad de Valladolid, España. Sus investigaciones van de la historia de la tecnología y la cuestión agraria hasta la historia de los conceptos. Profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma Universidad de Guadalajara, donde imparte clases de nivel licenciatura y posgrado. Cuenta con perfil PRODEP y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores nivel 1. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo quiero comenzar, agradeciendo a la doctora Elisa el haberme invitado a participar en la presentación de este número de Historia Mexicana, y bueno, al doctor Sergio Valerio y al equipo de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, por el espacio, ¿no?, por abrirnos este espacio que me parece que va muy bien pues con la festividad, ¿no?, con lo que estamos celebrando. Para mí es como muy emotivo y importante este evento, porque está reuniendo 3 grupos de trabajo que para mí son muy significativos e importantes, que viene a ser, bueno, el grupo de religión y política, ¿no?, de la red de Iberconceptos, que tiene su sede, pues, o que está coordinada por el doctor Javier Fernández Sebastián, ¿no?, desde el País Vasco, y que, bueno, venimos varios años trabajando. Entonces aquí me parece que estamos presentes no solo a través del dossier, sino pues con algunos de los miembros, ¿no?, que también veo parte ahí sentados. El otro grupo pues es la asociación misma, que también es reciente, que está haciendo esfuerzos por abrir espacios fuera de las universidades, y que me parece que ya era momento también en que hiciera estos vínculos, ¿no?, no solamente con estos otros grupos de trabajo, sino con algo, con un fenómeno que me parece que es muy importante mencionar, y es como la socialización o la divulgación de los trabajos que se están haciendo en la Academia Mexicana de la Historia, ¿no? O sea, tenemos aquí a 2 representantes distinguidos académicos de ellos, y entonces me parece que es nuestro como primer momento de hacer este tipo de eventos, que espero que sigan realizándose, ¿no? La otra razón es, bueno, me da emoción estar aquí compartiendo el micrófono con investigadores como el doctor Rafael, como la doctora Elisa, que también, bueno, a mí me han enseñado, yo que vengo de la economía, me han enseñado una forma de hacer historia, de historiar, que me parece sumamente como original, novedosa, es cuando tiene significado para mí, es un tipo de historia que yo entiendo, comprendo, ¿no?, que va más allá de los documentos, que tiene presencia en lo político, etcétera. Entonces, bueno, también. Pero hay una tercera razón, y es precisamente, bueno, que me emociona estar aquí, y es la presentación de este número. Porque, bueno, debo confesar, yo tengo como sentimientos encontrados con Historia Mexicana, ¿no? No sé si es porque, bueno, soy egresada de Economía, no de Historia,
y porque tuvimos ¿cuántos semestres? 8, 10 semestres del Capital, o sea, tenemos una formación marxista. Entonces, aunque uno iba a historia mexicana para leer ciertas cosas a ciertos autores, ¿no? Como que decías, no, pues no estoy aquí, no están los autores que uno quiere leer, no están los temas que uno quiere leer. Y entonces, esta es la oportunidad de repensar lo que ha pasado con esta revista. De manera coincidente, este semestre sugerí a mis alumnos de historiografía del siglo XX un texto del doctor Rafael, sin saber que estuviéramos aquí, ¿no? El de Miradas América Latina en la revista. Y leerlo me dio otra mirada, o sea, me dio otra perspectiva de lo que era precisamente por lo que acaba de señalar, ¿no? Están ahí los que no están los latinoamericanos que leíamos nosotros, pero están otros, ¿no? Y entonces también como uno va madurando, cambiando y sintiéndose más ciudadano del mundo que de ciertas instituciones, me parece que esta relectura que hice de este texto sí me hizo pensar la revista de otra manera, y esto se complementa precisamente con este número y con el lugar que se le da a un dossier que habla de historia de los conceptos, que está abriendo otras formas de pensar la historia, otros temas. Y entonces como que vi cómo, la revista es un objeto que se ha ido transformando, creo que el mismo doctor lo dice en este artículo. Se abre un poco con lo de los bicentenarios. Yo creo que los bicentenarios nos movió, nos empezó a ver que, esto, ¿no? Del espacio atlántico, cómo estamos conectados, cómo las naciones, o lo que estábamos viendo a través de las naciones, está mucho más conectado de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, y esto queda muy bien constatado con los artículos que están en el dossier. Como a mí en la propaganda de este evento me dijeron que iba a hablar no del dossier, sino de todo el número, pues me di la oportunidad de ver, desde las 20 reseñas que ahora integra la revista, que me parece fabuloso. ¿Por qué? Primero, porque da lugar a textos de personas, de investigadores académicos que no estarían, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que podemos hacer cuando empezamos es un tipo como de reflexión de lo que leemos, ¿no? Y entonces permite integrar estas nuevas generaciones a partir de que hagan sus pininos ahí, hablando de lo que leyeron y expresando ideas diversas. Pero luego también porque hay una como desmérito a la lectura, y entonces esto abre la posibilidad, o sea, tiene un sentido leer, ¿no? Alguien va a leer qué opinas sobre lo que leíste, ¿no? Uno está tan ocupado en escribir que se olvida, ¿no? Entonces, este es simplemente un dato de cómo creo que Historia Mexicana se modificó, otros con lo del dossier, y también en los artículos, este número tiene las 20 reseñas que les cuento, pero 2 artículos, uno de un autor muy reconocido, Rodríguez Puri, ¿no? Y una investigadora, creo que es apenas egresada, no sé si es egresada, pero del Colegio de México, que se llama López Hernández, ¿no? Ahorita se me fue su nombre, aquí lo tengo, Mariana, que también es joven y que presenta un texto lindísimo. Bueno, a mí que vengo también de la historia militar, se me hizo muy lindo porque acostumbrados a ver los grupos militares del siglo XVIII y no todas estas cuestiones, ¿no? Pues ella habla de cómo están presentes también en un lugar como la Alameda de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces entra ahí como algo que tiene a través de fuentes distintas, iconográficas, etcétera, habla de cómo los militares, que los creemos como determinados para ciertas funciones, pues no, también estaban atentos a poner orden hasta en los jardines, ¿no? Hasta en estos lugares de convivencia.
Entonces es un texto que me parece muy bien logrado, muy, muy interesante. Y luego viene bueno, la pluma maestra de Rodríguez Curi, con un texto que bueno, a mí me apantalló, porque no deja de generar hipótesis y de comprobar cómo estas hipótesis pueden tener. Él hace una reflexión muy interesante sobre la pérdida de las garantías, ¿no? Lo que aquí se llama, déjenme volverme, el estado el estado de excepción, que sería cuando se pierden las garantías individuales, y hace un repaso, me parece fabuloso, acerca de, por una asesoría parece, o al menos vienen algunas hay consideraciones que le dan el mismo, bueno, especialistas en el tema, pero me parece que al fin ya convencido de cómo el estado de excepción es necesario en cualquier democracia, cómo bueno, es lejos de atentar contra la Constitución o las constituciones, les da posibilidad de que la Constitución o las constituciones se mantengan, y él lo define así: es el mecanismo más importante para la defensa y consolidación del modo de gobierno republicano, en el que se optó por un liberalismo operativo antes que doctrina, ¿no? Que doctrinario. Pero después de que hace sustento, pues, de lo que pudiera ser el estado de excepción, nos muestra, pues, que precisamente cómo fue utilizado en momentos claves de la historia mexicana, pues, para hacer lo que hoy llamaríamos exterminio, ¿no? O persecución, etc. Entonces, esto simplemente quería mencionarlo porque, bueno, lo que yo hago cuando hago una presentación de una revista es recomendarles la revista y los materiales que están ahí, y no quería dejar de recomendar estos dos artículos, ¿no? Por otra parte, el dossier, pues el dossier, lo siento, también fue algo muy emotivo, porque el dossier tiene una excelente introducción en la que habla de los objetivos, que ahorita me gustaría decirlos, pero vienen 5 textos, 3 de los cuales fueron trabajados durante nuestras visitas del grupo Iberconceptos, precisamente a Bogotá, a Santiago de Chile, a Cartagena, ¿no? Creo que el de Susana Gasmuri, el de Ortega, el de Francisco Ortega también, y el de Franz también fueron ahí presentados. Entonces empecé a recordar, esto fue en el 18 precisamente en Santiago, y pues como uno los conoce en ciernes y después ves como todo lo que aparece aquí, ¿no? Entonces, bueno, y aparecen otros 2 textos que eso sí para mí fueron como algo novedoso, que fue el caso de Argentina, pues con el texto de Roberto Di Stefano, y el caso de la doctora Elisa Cárdenas. Pero la introducción me parece a mí también muy, muy importante para comprender todos los textos que vienen después, ¿no? Parafraseando, me gustaría hablar de cuáles son los objetivos, según los propios autores, de este texto, y que creo que a todos nos va a venir muy bien. Uno es repensar, pues, nuestra propia concepción sobre religión y política, que ahora están concebidas como esferas separadas, ¿no? Y a partir de la sociología, bueno, de la teoría de secularización, pues más son esferas separadas. Y aquí está la propuesta de repensarlos y verlos no como campos de experiencias separados ni autónomos, sino como en su momento fueron imbricados, y esto estableció un orden de cosas que se desestructuró con consecuencias políticas también muy importantes, ¿no? Entonces, aquí dice, derivado de lo anterior está el objetivo de cuestionar el tratamiento dado desde la sociología a las teorías de secularización y laicidad, bajo las cuales se quiere explicar procesos
cuyo estudio más bien hay que explicar, ¿no? Esto de decir, bueno, esto se explica por la secularización, y pues más bien que hay que explicar qué elementos dieron lugar a precisamente el proceso de secularización. Bueno, y también como historiadores, pues está precisamente el objetivo de hablar de estas variables históricas que se presentan. Ahorita me gustó mucho lo que decía el doctor Rafael. Aparentemente se presentan en espacios, en países distintos, ¿no? Pero que de pronto los vemos, ¿no? Pues esto está también acá y probablemente más allá de América Latina. Rápidamente nada más quería comentar como las características generales de estas 5 entregas que componen el dossier. Todas ellas abordan un periodo que es el periodo poserlequiano de 1780 a los los primeros años del siglo XX. ¿Y por qué? Bueno, porque es un periodo que permite, parece que hay un aceleramiento, pero permite observar desplazamientos de significaciones de lo religioso, ¿no?, en relación con la política. Todos atienden la religión católica, a partir de la cual también es observar mejor esta relación entre religión y política a través de las instituciones, prácticas, experiencias religiosas en América Latina. Del texto de Francisco Ortega nada más quiero decir que trabaja, él tiene varios textos que ha trabajado sobre moral y virtud, pero en este caso me parece que logra como sintetizar muchas de las discusiones que están en otros textos. Y bueno, la intención siempre es reconocer el lugar y el peso del concepto moral en la cultura política del siglo XVIII y XIX, y de cómo se transforma, ¿no?, desde el periodo monárquico a otro, ¿no?, en el que parece que hay un optimismo pues por las fuerzas humanas, por la utilidad, la acción política como acción productora, ¿no? Todo esto, por supuesto, genera tensiones que están muy bien estudiadas aquí, y se estudia cómo se llega pues a la necesidad de una nueva virtud moral que paradójicamente, bueno, según los ciudadanos católicos, solo es posible desarrollarlos en la religión, ¿no? O sea, a través de la religión católica. Bueno, en el caso de Susana Gazmuri también, ella haciendo un análisis de los letrados y de la prensa chilena del siglo XIX, encuentra como las tensiones y el debate que se da entre cuál tiene que ser el lenguaje utilizado en el púlpito, en la prensa y en las discusiones parlamentarias, en donde sí se discute mucho sobre que tiene que ser un lenguaje útil, práctico, etcétera, pero también que no debe de perder el buen gusto, ¿no?, y lo que tendría que ver con la oratoria. Me voy a ir un poco más rápido para dar la palabra, pero bueno, sí, el de Franz Hensel es algo totalmente, desde que lo escuché, como novedoso, porque lo que habla o lo que propone Franz es hacer un espacio al estudio de las pasiones, ¿no? Entendida, yo vengo ahorita de un taller sobre emociones, y él dice, pues no es lo mismo, estas pasiones republicanas, o la configuración de estas pasiones, que me parece muy, muy interesante cómo lo estructura, porque va mostrando, les voy a decir, tiene 4 partes en las que distingue. En la primera insiste en dar un lugar a las pasiones como la manera de entender bien cómo se da esta transición política. Luego, entre el segundo de los puntos que propone es, bueno, estudiar entre 1810 y 20 el lenguaje pasional, que fue común, ¿no? Y bueno, de cómo la discusión tiene que ver con reconocer las pasiones y tratar de encauzarlas, ¿no? Moderarlas para poder hacer que la nueva propuesta del gobierno republicano de la República marche, ¿no? Bueno, finalmente habla de cómo la República Católica es considerada como la única capaz de contener y encauzar las pasiones para bien de todos, ¿no?
y responde a las preguntas de por qué las pasiones eran tan importantes. Dice, pues porque la textura de lo humano y de lo político a principios de ¿no? A mí me parece muy interesante, es un poco largo, pero creo que no hay desperdicio en nada. Bueno, en el caso de Roberto Di Stefano, que habla, para mí también fue muy importante porque Roberto, o la parte de Argentina está menos trabajada en la historia de los conceptos, y me parece que también plantea cosas muy importantes. Él que siempre ha cuestionado, creo que no está muy convencido de la historia de los conceptos, sin embargo aquí como que los trabaja, ¿no? Y precisamente los políticos fundamentales, soberanía, nación, democracia y relación, y la cuestión religiosa, ¿no? A partir de las representaciones que las élites dirigentes se formaron respecto a lo que sucedía en el terreno religioso, ¿no? Lo más interesante es el caso argentino. A mí, bueno, me vuelve loca porque nunca separa jurídicamente a la Iglesia Católica del Estado, ¿no? Y sin embargo, sostiene ahí el culto, ¿no? Bueno, eso es algo que aparece en todo. Una cosa es lo que sucede con la institución y otra con lo que sucede con con el culto, con la feligresía, etcétera. Bueno, y el caso de Elisa Cárdenas, que un poco ya nos había anunciado esto en su libro sobre Roma, ¿no? Pero me parece que a mí me gustó mucho cómo va haciendo un seguimiento a través de la literatura, de la bibliografía sobre América Latina, para subrayar algo que está menos conocido, que es la relación que el concepto tuvo con los medios católicos, ¿no? Y específicamente de cómo hay una apropiación de América Latina a finales del siglo XIX, precisamente en el pontificado de León XIII, ¿no? Es un texto también muy, como los hace Elisa, muy completo, muy cerrado, muy global, y que al final, bueno, es muy, lo que encuentra me parece genial, que es como esta apropiación por parte del pontificado de León XIII abre expectativas generadoras de procesos de secularización. Creo que eso es totalmente cierto, y es muy interesante cómo lo va argumentando. Entonces, bueno, yo cierro nada más haciendo una invitación a que no hagan lo que yo hacía de esculcar revista Historia Mexicana para sacarle lo que tiene que ver con nosotros. Creo que son productos muy, bueno, ahora lo veo, ¿no? Como muy completo, tiene una lógica, se mantiene, y aplaudo esa lógica. Gracias. Muchas gracias por esta presentación de cada uno de los trabajos, no solo del dossier, sino también del número. Importante que lo haya mencionado. A veces nos vamos directamente por ya no solo por el dossier, sino por el artículo, ¿no? que nos interesa en una revista, sobre todo cuando tenemos acceso ya electrónico a estos textos, ¿no? Pero a veces creo que no se considera el trabajo editorial que hay dentro de una revista, de darle ese cuerpo e integrar los números o los artículos que integran cada número. Bueno, muchas gracias, doctora, por el comentario, que efectivamente nos lleva a la invitación a leer este nuevo número de Historia Mexicana. Bueno, ahora le daremos la palabra a la doctora Elisa Cárdenas, co-coordinadora de este dossier con el doctor Francisco Ortega, gracias. Y bueno, antes de dar la palabra para que nos platique cuál fue el propósito, la intención de integrar este dossier, haré comentario de su trayectoria, breve comentario. Ella es doctora en Historia por la Universidad París, Panteón Sorbonne, París I, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Entre sus publicaciones más recientes destacan La Compañía de Jesús en América Latina después de la Restauración, Los símbolos restaurados, coeditado con Pierre-Antoine Fabre y Jaime Hurtado Borja en 2014, Secularización y Espacio Público en Annick Lemperrier, editado por Annick Lemperrier, Pensar la Historia de América Latina, homenaje a François Javier Guerra en 2012,
El derrumbe, Jalisco, microcosmos de la Revolución Mexicana en 2010, la construcción de un orden laico en América hispánica, ensayo de interpretación sobre el siglo XIX, Roberto Blancarte, compilado por Roberto Blancarte, los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo, esto editado en 2007. Sus líneas de investigación son historia de la secularización en América hispana en perspectiva comparada, semántica histórica y construcción nacional de México. Tienen la palabra, doctor. Muchas gracias, Miguel. Isaís, gracias por aceptar moderar esta mesa. A ver si nos dejamos moderar. No tanto, ¿verdad? Hasta ahora. Muchísimas gracias a la Asociación Carmen Castañeda, de la que me da muchísimo gusto formar parte, a Sergio Valerio, que es nuestro presidente, por acoger la propuesta de presentación del número 296 de Historia Mexicana, con este dossier que coordinamos Francisco Ortega y yo. Muchísimas gracias a Rafael Rojas, de quien es en realidad la culpa de esta reunión, puesto que él me dijo: voy a estar en Zamora y luego Guadalajara, ¿por qué no presentamos la revista? Y me pareció una idea espléndida. Gracias por también esa generosidad de llegar a tiempo para esto. Y muchísimas gracias a Rosy López Taylor por aceptar y por leer la revista completa. Ya casi nadie lee las revistas completas. Eso es algo que debe decirse también, ¿no? Un número completo. Muchísimas gracias por una lectura aguda, sugerente, y por esa invitación a que se lea la revista, ¿no? Yo creo que no está aquí Ariel Rodríguez Curi, pero estaría felicísimo de saber que también ha sido objeto de atención. Su texto es un gran texto. Y bueno, yo les quiero decir un poco de dónde surgió ese dossier, ¿no? Surgió y debe agradecerse a la existencia de un pequeño grupo de trabajo que ya tiene bastante tiempo reunido, que es el grupo Religión y Política del colectivo Iberconceptos. El colectivo Iberconceptos tiene ya muchos años funcionando, y RIP, porque así le llamamos para los amigos, el grupo RIP, tiene también un buen rato funcionando, bajo mi coordinación de 2016 para acá, pero antes fue coordinado por Ana María Stuben. Y de 2016 para acá, varias personas aquí presentes, algunos entonces eran jóvenes estudiantes todavía terminando la licenciatura, aceptaron el reto de sumarse, y ahora están ya, digamos, hechos historiadores profesionales con tesis de doctorado defendidas, algunos por defender otras, y eso ha alimentado de manera muy especial la dinámica de RIP. También están aquí, bueno, obviamente está Rosy, que forma parte de RIP desde que empezó, está Robert Curley, que también forma parte de RIP desde sus inicios, y la idea es al mismo tiempo que conjugar el trabajo de varias generaciones por la frescura y por los saberes combinados. Y bueno, una muestra es este dossier, una pequeña muestra, pero que nos da muchísimo gusto que Historia Mexicana haya recibido para publicar en este número. Y bueno, la historia conceptual, en algún momento insistía Javier Fernández Sebastián en una fórmula de explicación de la historia conceptual, diciendo que es un vehículo de traducción de lenguajes del pasado al presente. Yo pensaba, mientras Rosy comentaba los artículos, en la forma en que el siglo XIX es a la vez tan cercano y tan lejano.
¿Por qué tendríamos que requerir una explicación de por qué las pasiones o de qué eran las pasiones en el XIX? Simplemente porque hace por lo menos siglo y medio que han sido, en teoría, desterradas de lo político. Bueno, una traducción interesante es la presentación del texto de Franz Hensel, que es un texto muy sugerente. ¿Por qué requeriríamos una explicación sobre el tema del buen gusto? El buen gusto, que en Guadalajara, cuando yo era niña, era una panadería, ¿verdad? Sigue siendo. ¿Por qué el buen gusto? ¿Qué tiene que ver el buen gusto con el pan? ¿Y con cuál pan, verdad? Y bueno, entonces en ese ejercicio de cercanía, lejanía con el siglo XIX, que al mismo tiempo, o en el cual al mismo tiempo reconocemos genealógicamente mucho de cómo funciona nuestra vida política, pero al mismo tiempo es como una falsa claridad. Parece que supiéramos y que entendiéramos muy bien qué era eso de la república, y es completamente falso. Entonces, con el tema de las relaciones entre religión y política, y no voy a hablar muy largamente aquí, pero sí quisiera insistir por qué tiene mucho interés para nosotros en RIP hablar de esta tensión entre lo que ahora muy cómodamente nosotros, desde este lado del tiempo, clasificamos como religión y política, y pensamos que entendemos perfectamente por qué no son la misma cosa. Una cuestión muy importante es que zonas enteras del mundo, e Iberoamérica es una región en ese sentido, digamos, afectada por eso, se ven explicadas a priori por esa relación. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta sobre algo muy cotidiano. ¿Por qué las mujeres mexicanas tendríamos que ser sufridas, sumisas, consentidoras de los maridos, resignadas, grandes paridoras? Pues porque México es un país católico. ¿Por qué se trabaja de tal o cual manera, con tal tipo de relación con el tiempo mismo? ¿Por qué no tenemos puntualidad inglesa? Aunque hoy observamos una puntualidad todavía peor que inglesa. Estábamos aquí desde bastante antes de las 5 de la tarde. Las 5 en punto de la tarde, habría dicho el poeta. Pues porque este es un país católico. Y bueno, el catolicismo iberoamericano no es la clave de explicación de la historia iberoamericana, sino que es parte de lo que debe ser explicado. Es en el devenir de estas naciones y pueblos, de estas sociedades, la religión católica y las demás que también están por allí, deben ser explicados. Y bueno, en lugar de considerar que es algo, que la vida religiosa es algo muy distante de lo que los historiadores podemos ver, pues nos ponemos a buscar algunas herramientas. La historia conceptual proporciona algunas herramientas, no todas las herramientas, ni necesariamente las mejores en todos los casos, pero algunas herramientas interesantes que permiten entender por lo menos de qué manera se concebía el mundo en el cual las personas fueron construyendo eso que ahora cómodamente distinguimos como religión y como política. Pues bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta presentación
Y a lo mejor le devolvemos la palabra a Miguel para que abra el diálogo en la dirección en que quiera, pero muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y gracias nuevamente Rafael, Rosy. Muchas gracias por tus palabras y por el comentario que llevó a la organización de este dossier. Yo no conozco el contenido de los artículos, pero mientras escuchaba a la doctora Rosy, pues bueno, creo que todos a lo mejor tratamos de comprender, o ya tenemos una idea de ciertos conceptos, y sobre todo del siglo XIX. Yo, digamos, colaboro en mis investigaciones con el siglo XIX, pero tratamos, según nosotros, de definir algunos conceptos, ¿no? Pero quizá no bajo la dimensión que debiera llevar a hacer historia de los conceptos, ¿no? Vamos a abrir un espacio. También se va a hacer una rifa de ¿cuántos ejemplares? Creo 3 ejemplares. Por ahora. Del reciente número de Historia Mexicana. Y mientras esto se presenta, pues, no sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario a nuestros invitadas? Primero, felicitar a los organizadores, a la asociación, por la organización de esta presentación de la revista y en particular del dossier. Por supuesto, a quienes han presentado el número y muy especialmente a quienes han colaborado con él, ¿no? Desde el grupo de Religión y Política, porque efectivamente se trata de un número, decía Rosy, como muy emotivo, ¿no? Es producto de un trabajo ya de larga data, y por supuesto que varios de estos artículos dan cuenta de ese proceso de construcción a lo largo de varios espacios que hemos compartido en seminarios, coloquios, congresos, charlas más informales, etc. Entonces, bueno, lo primero es felicitarles, y lo segundo, me preguntaba a propósito de la introducción que hacía el doctor Rafael sobre hacia dónde va la revista Historia Mexicana en digamos, océano, ¿no? Ya de publicaciones cada vez más versátiles, plurales, con el open access, no sé, empiezas a complejizarse el panorama editorial. Y bueno, tras 75 años, Historia Mexicana ahí tiene todavía su lugar, pero hacia dónde va en medio de este espacio, si pudiera como platicarnos un poco como coordinador de la revista. Gracias. ¿Contamos? Gracias, buenas tardes, mi nombre es Maritza Gómez. Celebro la publicación del número especial. Soy una de esas personas, junto con Omar y Cheche y Guillermo, de los que iniciamos con RIP jóvenes y ya no estamos tan jóvenes. Pero aprovecho la presencia del doctor Rafael para hacer una pregunta que tiene que ver con hacia dónde va la historia conceptual y cuál va a ser el rol de Historia Mexicana en eso. A mí me ha interesado, bueno, en RIP encontré una oportunidad para hacer historia conceptual post-COSELEC. Entonces, como para preguntarme qué pasaba con la historia conceptual allí donde COSELEC ya no daba para más. Entonces, la primera pregunta es, estamos hable y hable de historia conceptual post-COSELEC, sin embargo, hay mucho de COSELEC que todavía no conocemos. Yo sigo aprendiendo alemán para leer COSELEC y no me da, así que me pregunto si Historia Mexicana ve como una tarea útil ofrecernos traducciones de COSELEC, porque queremos ir más allá, pero todavía no, hay mucho que no conocemos. Y lo segundo es, el Colmex e Historia Mexicana, desde mi perspectiva, han sido un lugar en donde se cultiva la historia conceptual latinoamericana o iberoamericana. Entonces me gustaría saber un poco por dónde iba la pregunta de Omar. ¿Cómo ha visto usted
el desarrollo de una historia conceptual con perspectiva latinoamericana desde el Colmex y hacia dónde va. Yo ahí he hecho mi granito de lo que me interesa y, por ejemplo, historia conceptual e historia de la ciencia podría ser algo interesante. Pero sí, la pregunta es ¿qué va a ser historia mexicana con el tinte de Colmex para llevar a la historia conceptual más allá de COSUR? Sí, la verdad es que no sé si historia mexicana se ha planteado como meta o objetivo trascender a COSELEC desde un punto de vista de la historia latinoamericana. Lo que sí puedo decir es que el horizonte latinoamericano o iberoamericano se afirma cada vez más en la revista, y eso lo puedo decir incluso. No estaría anunciando nada, o sea, no estaría dando una noticia, sino que pueden leer ustedes en los índices de los próximos números cómo esta perspectiva vuelve a aparecer una y otra vez. Por ejemplo, se publicará un dossier sobre la historia de los colores en la política iberoamericana del siglo XIX para acá. Los colores de las banderas, de las heráldicas, de los pendones, de las siglas de los partidos políticos, color y política, digamos, ¿no? En Iberoamérica. Es un dossier que ha coordinado Jordi Canal, historiador catalán que ha hecho su carrera en Francia. Es el autor de una historia muy vendida, por lo menos en uno de los bestsellers del Colegio de México, una historia mínima de Cataluña. Pero también es un historiador que aplica ¿verdad? Criterios muy o líneas muy creativas de la historia política iberoamericana. Por ejemplo, tiene una historia de España a través de 12 novelas, ¿no? Y entonces hace una reflexión, yo creo, muy pertinente entre ficción y narración en la historia de España. Ese es un dossier donde volvería a afirmarse este enfoque. Ahora, yo creo que es importante y se puede ver en los próximos índices que Historia Mexicana tampoco va a renunciar a ser una historia, una revista de historia nacional e incluso una revista de historia regional. Hay por ahí proyectos donde volverán las regiones a hacerse muy presentes en Historia Mexicana. Es también una revista que tampoco quiere contemporaneizarse de manera muy absoluta o muy cegada, es decir, dar la espalda, no sé, al siglo XVII, al siglo XVIII, por ahí. Son siglos que regresarán, sobre todo el XVI y el XVII, más desde una perspectiva específicamente novohispana o desde una perspectiva de historia global de la Nueva España. Eso aparecerá muy pronto también en la revista. Vienen números que volverán a darle mucha importancia a lo que ahora se le llama, es un tema viejísimo, ¿verdad?, de cuando nosotros estudiábamos en los años 90, principios de los 2000, pero ahora se le llama la historia de la nueva fiscalidad. Es volver a contar el estado fiscal con todas sus cargas impositivas, gravámenes, todo eso viene. O sea que lo viejo no muere del todo en la historiografía. Lo que podemos esperar es una renovación más bien, ¿verdad?, de esos enfoques. Ahora, la historia conceptual específicamente, como saben ustedes, tiene un lugar en nuestra institución. Cada verano se realizan los congresos de Concepta, ¿verdad?, que lidera Gabriel Entín, historiador argentino, que se ha incorporado al Centro de Estudios Históricos, de las más recientes contrataciones de nuestro centro. Seguramente, ¿verdad?, la impronta, la marca del trabajo de Gabriel, que se interesa mucho en los temas del concepto de comunidad política, en la historia del republicanismo atlántico. Eso tendrá seguramente una expresión en la oferta de nuestros cursos para el programa de doctorado, pero no descarto que también en la propia línea
editorial de la revista. Ahora, la pregunta que me hacías sobre sobre cómo pensar la historia conceptual después de Koselleck, a mí en lo personal me interesa como parte de mi trabajo académico, más allá de mi responsabilidad al frente de Historia Mexicana, que concluirá pronto. O sea, en algún momento tendré que dejar la dirección de la revista. Y yo creo que una buena muestra de cómo el campo historiográfico va rebasando ciertas perspectivas de la historia conceptual es la velocidad con que se afinca en la historiografía las historias, se afincan las historias de los presentes. Yo creo que este dossier es una buena muestra de eso, porque es muy interesante, como dicen Elisa y Francisco en la introducción, de que ya estamos de vuelta de la idea del desencantamiento del mundo, ¿verdad? O sea, se ha hecho tantas veces la historia de la relación entre religión y política a partir de que vivimos una secularización imparable, digamos, ¿no? Una especie de matriz conceptual weberiana, ¿verdad? Que se ha afincado en nuestra perspectiva sobre el siglo XIX. Bueno, no podemos seguir contando esa historia de la misma manera, es lo que propone este dossier. Y yo diría que con el enfoque koselleckiano pasa algo lo mismo. Hay un peso muy fuerte de los conceptos modernos, ¿verdad?, en la obra de Koselleck. Y poco a poco vamos dejando atrás esos referentes y nos vamos adentrando en estas historias de los presentes, muy globalizadas, ¿verdad?, pero sin perder un pie en lo local, ¿no? Yo creo que por ahí vendría más o menos lo que se me ocurre en términos de un rebasamiento de esa perspectiva historiográfica, pero no sé qué piensan Rosa y Elisa, que seguro tienen algo que decir sobre eso, ¿no? Sí, yo quería comentar ahora precisamente, estaba recordando en algunas, no sé si fueron congresos, pero la crítica que Elías Palti hacía a la historia de los conceptos, así como una herramienta metodológica, ¿no? Y cuando yo estaba leyendo estos artículos dije, pues da para mucho más. O sea, es increíble la generación de nuevas ideas, de nuevas realidades, de nuevas, pues lo que hace uno como historiador, ¿no? Vínculos que estableces entre sucesos, etcétera, a través de este hilo conductor que son los conceptos. Es decir, y yo lo que recomendaría, digo, yo no tengo ninguna revista ni nada, pero lo que yo recomendaría para que esto siguiera caminando, precisamente a la pregunta de hacia dónde podríamos ir, etcétera, es aplicando algo pues que yo veo que Elisa Cárdenas lo ha hecho muy bien en el grupo de religión y política, y también el doctor Fernández, que es abriéndose, o sea, dando posibilidad a que algunos hagan un tipo de trabajo respecto a los conceptos y otros que se muevan. Es decir, creo que esta paciencia que ha tenido Elisa para decir, está bien, quieres estudiar el concepto de iglesia, trabájalo, ¿no? Pero es que a mí los conceptos me limitan, quisiera ver como el caso de Roberto, ¿no? De Di Stefano, que dices que no. Y es como todo cabe, y entonces ves el resultado. O sea, todavía estos textos, buena parte de ellos, fueron hechos cuando ya veíamos una camisa de fuerza, creo, a veces. O sea, que decíamos, estamos limitados en los conceptos. Y en el momento en que ves cómo aterrizan, cómo están discutidos y trabajados aquí, para mí es de una riqueza que va más allá de lo que se cree sobre la historia de los conceptos. Y creo que eso es, y se ha logrado con esta como apertura, con esta paciencia de, bueno, pues velo trabajando, ¿no? Entonces, de también sabemos cómo colar en distintos tipos de revistas que no son especializadas, pero que a quien lea esos artículos pues verá cómo está viva esa historia de los conceptos, como dice mucho más de los conceptos, porque lo que también aquí constato es cómo tiene la capacidad de romper esta forma en que concebimos los espacios y el tiempo.
¿no? Es decir, se mueve a una... Está conectado, nos queda muy lejos siglo XIX, pero lo puedes retomar, lo puedes traer, ¿no? Sí, está en la nación, pero también empiezas a vincular y dices, pues esto que está en Chile también está acá y también está, ¿no? Probablemente, bueno, en el Atlántico y todo. Entonces yo sí veo como un futuro, independientemente de que no podamos leer directamente a Cosel. Gracias. Quisiera hacer un pequeño comercial. Otro, aprovechando que aquí está Laura Castro Golarte, porque Laura acaba de coordinar un número de la revista Estudios Jaliscienses del Colegio de Jalisco dedicado enteramente a historia conceptual. Entonces, para quien se interese, está el comercial allí, y en Estudios Jaliscienses, que también está en acceso, en acceso libre, ¿no? Sí, ya. Sí. Bueno, ahora sí. Gracias. Ay, tiene otro comercial. Es un comercial rifa, es que además de la rifa que se va a hacer aquí, no se vayan antes de la rifa, un producto reciente del grupo RIP es el léxico, bueno, un volumen que son contribuciones para un léxico latinoamericano sobre la producción del lenguaje de la secularización. Entonces ese libro se publicó en coedición entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Los Altos. Es de distribución gratuita. No se ha presentado todavía, así que, ¿cómo se dice cuando está como el equivalente de inédito para impresentado? Todavía no se hace su festejo, pero tenemos aquí algunos ejemplares para quien se interese. Al final también podrán acercarse a él. Sí, bueno, y la rifa es muy sencilla. En los papelitos, no muchos que pudimos distribuir, hay 3 nombres de historiadoras. Entonces, quien tenga uno por ahí, que levante la mano. A ver, ¿pueden leer los nombres o decirlo? Berta Ulloa. Muy bien. Carmen Castañeda. Carmen Castañeda. Pilar Gonzalo. Pilar Gonzalo, ahí están los 3. Muy bien. Gracias. Bueno, no sé, ¿habría algún comentario adicional? La rifa ya está hecha. Si no fuera esto, pues vamos a hacer entrega de las constancias de su participación. Haré lectura nada más de una de ellas para, en este caso, es una constancia que otorga la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, Asociación Civil, a cada uno de los presentadores del día de hoy, por su destacada participación durante la presentación del número 296 de la revista Historia Mexicana en el marco de las actividades de esta asociación a Guadalajara, 30 de abril de 2025. Muchas gracias. Vamos a tener un pequeño convivio o brindis para que también podamos seguir platicando y charlando acerca de este número, los presentadores del día de hoy. Muchas gracias.